Buenos días, jóvenes. Sean ustedes bienvenidos a estas sesiones orientativas de preparación para ingreso al nivel medio superior. Esta es la asignatura de Historia 3 en su sesión número 9. Los temas que veremos a continuación serán aportes y características de las civilizaciones originarias, y veremos también a una de estas civilizaciones originarias, Roma o el Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Y veremos su crisis, su caída, y también el Imperio Romano de Oriente, o también llamado el Imperio Bizantino, que se desarrolló durante toda la Edad Media. Sean ustedes bienvenidos. Sin más, vamos a entrar en materia. Bien, como resultados de aprendizaje, tenemos que al término de la sesión el alumno distinguirá las aportaciones y características de las civilizaciones originarias, y también pues como una de las civilizaciones a Roma y al Imperio Bizantino, o también llamado el Imperio Romano de Oriente. Pero antes de entrar en materia, ¿por qué fueron tan importantes estas civilizaciones originarias? O sea, ¿qué nos legaron? ¿Dónde radica su importancia? ¿Y cuál es la importancia también de Roma? ¿Por qué es un tema tan interesante de escuchar? Pero hay aún más, ¿hubo un segundo imperio romano? Y de ser así, eh, ¿qué- ¿dónde se desarrolló o por qué? ¿Cuáles fueron las causas de su caída? Todo esto es lo que veremos a continuación. Bien, debemos saber entonces que la historia de la humanidad atraviesa por dos grandes etapas. Está compuesta por dos etapas, la prehistoria y la historia. La prehistoria, vamos a tomar algunas notitas, te recomiendo que escribas algunas palabras que te parezcan importantes. Muy bien. Bueno, la prehistoria va desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura, que dará paso a la historia, ¿ok? Durante la prehistoria, el hombre prehistórico trabajó la piedra, era su principal recurso, ¿ok? La prehistoria pasa por dos etapas, el paleolítico, que sería como la parte más antigua en la prehistoria, y el neolítico. Bien, en la prehistoria el hombre habitó en cuevas, era nómada, ¿verdad? Descubre después en el neolítico la agricultura y la ganadería también, y finalmente pasa por la edad de los metales justo antes de que aparezca ya la historia, como dijimos. Bien, en este momento el hombre ya usaba el fuego y como dije, creó las primeras sociedades humanas, ¿verdad? También pinta en cuevas las pinturas rupestres pretendiendo comunicarse o comunicar a otros, dejar el legado para otras personas de todo lo que hacía, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a repasar ahora lo que acabamos de decir. Dijimos entonces que la historia de la humanidad se divide en dos grandes etapas, la prehistoria y la historia. Y que vamos a hablar en este momento de la prehistoria. Bien, la prehistoria es esa etapa de la humanidad donde se forman las primeras sociedades de grupos humanos, ¿verdad? El hombre descubre el fuego y con ella pues calienta su habitación, sus cuevas, ¿verdad? También comienza a preparar su comida ya. Mientras el hombre sale a cazar, la mujer también lo hace, pero esta va a recolectar frutos y plantas silvestres. Bien, también tenemos que aparece por ahí el lenguaje, que es importantísimo, con el cual tiene que comunicarse con otros grupos y entre sus semejantes también. Sus armas e instrumentos son básicamente de piedra. La piedra primero es muy rudimentaria y después comienza a ser un poco pulida, ¿no? Con ella hace sus armas para poder defenderse, primero defenderse de los animales. Después, eso sería como que en el paleolítico. Después ya, en el neolítico, descubre la agricultura, lo que lo hace ya evitar un poco el nomadismo, ¿verdad? Habíamos dicho que antes era nómada,
y ahora comienza ya a establecerse en las primeras, lo que serán las primeras aldeas de estas sociedades humanas, la agricultura y la ganadería. Y finalmente, aquí al final del Neolítico, aparecen ya, descubre los metales, ¿verdad? Descubre el cobre, el bronce, y finalmente mediante una aleación hace el hierro. Y con esto ya comienzan a aparecer las primeras armas. Desgraciadamente, aquí ya daremos paso a la historia, porque en la historia los primeros signos que tenemos es que hace las primeras guerras e invasiones hacia otros pueblos. Y aquí aparecerán ya en la historia las llamadas civilizaciones originarias. Bien, hablemos ahora de las llamadas civilizaciones originarias. Pero, ¿qué son las civilizaciones originarias? ¿Por qué su importancia? ¿Y cuáles son? Bien, debemos saber entonces que las civilizaciones originarias hablan de una sociedad humana ya establecida, básicamente a orillas de ríos o de mares o de cuerpos de agua. Bien, entre las civilizaciones originarias que hablamos ya de una cultura superior, más importantes y más antiguas, tenemos en primer lugar a Mesopotamia. Si gustas, te recomiendo que vayas tomando nota, por lo menos de los nombres de las civilizaciones más importantes. Bien, comenzamos. La primera sería una de las más antiguas, Mesopotamia. Está también China, Egipto, la India, Roma y Grecia y Mesoamérica. Bien, las civilizaciones originarias eran pueblos básicamente agrícolas que se establecieron a orillas de ríos. Otra característica es que poseían una arquitectura monumental. También usaban ya un tipo de escritura. Algunas son jeroglíficas, otras son cuneiformes, otras son de tipo pictográficas. Bien, practicaban la ganadería también. Eran pueblos esclavistas y guerreros. Finalmente también decimos que tenían un gobierno de tipo teocrático. Es decir que el gobierno teocrático es donde se sienten representantes de un dios, se sienten de una raza divina. Por ejemplo, tenemos así a los faraones o a los sacerdotes mesoamericanos que acompañaban al Tlatoani. Bien, practicaban también la división en clases sociales y bueno, en general hicieron grandes aportaciones culturales. Bien, repasemos entonces ahora las civilizaciones originarias. Dijimos entonces que una civilización originaria tiene ya una cultura superior, es una sociedad humana ya establecida en aldeas que van a conformar después una ciudad grande. Las más importantes vamos a comenzar con Mesopotamia, establecida a orillas de dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates, en Asia. Tendremos después a China, a orillas del río Huanghe y Yangtze-Kiang. Tendremos después a la India, con los ríos Indo y Ganges, también en Asia. Tenemos a Grecia y a Roma, que son pueblos que se ubicaron a orillas del mar Mediterráneo. También tenemos a Mesoamérica. ¿Qué decir de Mesoamérica? Que pues en la mitad de América, de la parte central de América y de nuestro país, hasta la parte central, hasta más adelante de Guatemala, Costa Rica, pues llena de recursos naturales y de ríos y de cuerpos de agua, ¿verdad? Además tenemos el océano Atlántico hacia Veracruz, por un lado, hacia el este, y el Pacífico al lado contrario. Bien, algunas palabras importantes que puedes considerar es que eran pueblos agrícolas, ¿verdad? Que pues practicaron básicamente pues la agricultura. Poseían una arquitectura monumental, como basamentos escalonados aquí en Mesoamérica, allá en Egipto eran pirámides, y bueno, finalmente lo que pretendían era llegar a Dios, llegar a sus dioses, ¿verdad? Tienen adoratorios. Poseían los tipos de escritura
diferente, dijimos, que eran pictográfica, cuneiforme y jeroglífica. Estos pueblos eran esclavistas y guerreros, es decir, practicaban la guerra a otros pueblos, ¿verdad?, de importancia menor, y tomaban esclavos para ponerlos a trabajar. En el caso de Mesoamérica, pues también para después hacer sacrificios. Tenían un gobierno teocrático, también practicaban la división de clases sociales, y en general hicieron aportaciones culturales importantes, ¿verdad? Así tenemos el arado, las matemáticas, la astronomía, la herbolaria, tenemos en arquitectura, incluso en lengua, como Roma, que pues después hablaremos un poquito más de ella, pero la lengua romana, es decir, el latín, fue la base de otros idiomas también importantes establecidos en Europa. Bien, tenemos aquí ahora una línea del tiempo. Te recomiendo, como siempre, tomar nota de algunas palabras importantes. Como podemos ver, tenemos aquí las dos grandes secciones de la historia de la humanidad, ¿verdad? La prehistoria y la historia. Podemos ver que la prehistoria termina cuando se inventa la escritura. Ahí comienza la historia. Y la historia está dividida en cuatro edades. En este momento solamente hablaremos de las primeras dos, la Edad Antigua y la Edad Media. La Edad Antigua entonces va desde la invención de la escritura, aproximadamente en el año 3000, 3500 antes de Cristo, hasta el siglo V. Si algo caracteriza a la Edad Antigua es precisamente las civilizaciones originarias de las que ya habíamos hablado. Mesopotamia, China, India, Grecia, Roma, etc. Eso es precisamente, esas se desarrollan en la Edad Antigua. Y la Edad Antigua, como ya dijimos, termina con la caída de una de estas civilizaciones, que es el Imperio Romano. Hablemos ahora del Imperio Romano. ¿Qué fue lo que provocó la caída del Imperio Romano? ¿Cuál fue la importancia de esta gran civilización, Roma? Bien, podemos decir pues que lo que provocó la caída definitiva del Imperio Romano fueron los pueblos bárbaros, que eran tribus nómadas que venían del norte y del este de Europa, entre ellos los mongoles, los eslavos, los germanos, pero que penetran las fronteras, ¿verdad? Rompen las murallas del Imperio Romano y causan su caída. Entran y después del robo y la destrucción, ¿verdad?, se instalan en su territorio, en el territorio del antiguo Imperio Romano, y fundan una multitud de pequeños reinos. Estos reinos serán después las naciones modernas, ¿verdad?, en la historia moderna de Europa. Por ejemplo, serán después Alemania, España, Francia, Italia, todas estas naciones modernas de Europa. Con la caída de Roma, entonces, ahí en el siglo V, iniciará después la Edad Media, que durará 1000 años, hasta el siglo XV, como lo podemos ver ahí. Sin embargo, poco antes de su caída, antes de la caída del Imperio Romano, su capital, previendo esto, había sido trasladada a Constantinopla, un poco más hacia el oriente, en Europa. De ahí que ahora surge el segundo Imperio Romano, es decir, el Imperio Romano de Oriente, o también llamado el Imperio Bizantino, ¿verdad? A la par de este imperio durante la Edad Media, el Imperio Bizantino va a durar toda la Edad Media. A la par de este Imperio Bizantino surge otro poder igualmente importante, el Imperio Islámico. Aquí podemos decir que si hay un hecho que marca a la Edad Media es precisamente el enfrentamiento entre el cristianismo de Occidente y el islamismo de Oriente. Pero desgraciadamente todo tiene un final. Al final de la Edad Media los turcos otomanos toman Constantinopla, dijimos en el siglo XV, y Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, cerrando el paso hacia la ruta de las especias,
Entonces así cae definitivamente el Imperio Romano de Oriente. Y con esto termina en el siglo XV la Edad Media. Algunos de los legados importantes, el legado importante y algunas de las aportaciones importantes de Roma al mundo serían las siguientes. En primer lugar, a Roma se le considera la gran civilizadora del mundo occidental. Por ejemplo, un legado importantísimo fue los idiomas. El latín, que es la lengua romana, sabemos ahora que es la base del francés, del español, del portugués, del italiano, del rumano e incluso de muchas palabras, una infinidad de palabras del idioma inglés. Imagínate tú si no es importante el latín. Otra aportación importante serían las obras de infraestructura. Dijimos que Roma es la gran civilizadora del mundo occidental. Bueno, pues sus carreteras, sus caminos, puentes, sus instituciones como la política, en la educación, el derecho romano, los números romanos, una infinidad de aportaciones muy importantes. Finalmente, un legado también importante en ciencias y artes. Finalmente, podemos decir que durante la Edad Media, la Iglesia fue la institución dominante. En torno a la Iglesia giraba todo, la economía, la política y pues la religión. Una vez que cae Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, o también llamado el Imperio Bizantino, que cae en poder de los turcos otomanos, es decir, del Islam, se cierra el paso hacia el oriente, hacia la famosa ruta de las especias y otras mercaderías que tanto bien hacían en Europa a los empresarios, mercaderes y mecenas al revender todas estas mercancías. Por tanto, esto causa un malestar tan grande y a la propia iglesia, que tenía muchísimas posesiones y era muy rica, entonces también le entraba al negocio. Podemos decir que la iglesia toma cartas en el asunto y organiza las famosas cruzadas. Estas cruzadas, más que una aventura de fe, era realmente una aventura financiera, porque pretendían, con estas cruzadas, abrir el paso hacia esas mercaderías, hacia Oriente, ¿verdad? Pero curiosamente, una vez que se abre el paso y que se retoma esa parte de la ciudad de Constantinopla, esto ya desataría otros acontecimientos también importantes para el mundo occidental, entre ellos el descubrimiento de América, aunque eso será un tema posterior. Finalmente decimos entonces que una vez que Constantinopla cae, al final de la Edad Media, en el siglo XV, pues ahí también se cierra el capítulo del segundo imperio romano, el llamado Imperio Bizantino, que es lo que para esta clase pues era de nuestro interés saber. Bien, como retroalimentación tenemos entonces aquí 4 reactivos. Vamos a analizar los primeros 2. Dice número 1, las siguientes son 3 características comunes a las civilizaciones de la antigüedad. Vamos a ir leyendo y descartando, ¿está bien? Al final decimos la respuesta correcta. Inciso A, feudales. Y ya con la primera palabra, ya, recordemos que la palabra feudal ya no corresponde a la edad antigua, corresponde a la edad media. Desde ahí, esa no es la respuesta. Inciso adelante, enfrente, dice inciso C, socialistas. Exactamente lo mismo. Con la primera palabra, socialistas, ya, no corresponde a la edad antigua, ¿verdad? El término socialista se refiere a un régimen que se da en la edad contemporánea después de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Abajo dice, inciso D, mercantiles, absolutistas y federalistas. Tampoco sería la respuesta porque mercantil y absolutista son 2 términos que nos remontan a la edad moderna.
Y entonces así tenemos que la respuesta es la letra B. Las sociedades de la antigüedad eran esclavistas, teocráticas y agrícolas, como habíamos ya apuntado antes. Ok. Número 2. Son 4 características de la edad antigua. Dice inciso A, este periodo va de la invención de la escritura a la caída del Imperio Romano de Occidente. Es correcto. Es correcto, ahí está muy bien. Luego, inciso B, el modo de producción de esta etapa es el capitalismo. Eso es falso. El modo de producción en la Edad Antigua es el esclavismo, ya lo habíamos hablado. El capitalismo como modo de producción surge precisamente hasta la Edad Moderna, después de la Edad Media, hasta el siglo XV más o menos. Inciso C, las civilizaciones hicieron aportaciones culturales fundamentales. Claro que sí, hay muchas aportaciones que incluso hasta el día de hoy las tenemos como parte de nuestra vida cotidiana. Inciso D, fueron economías basadas en la agricultura, exacto, fueron pueblos agrícolas, dijimos que todas las habían establecido a orillas de ríos o cuerpos de agua o mares. Muy bien. Inciso E, tuvo sociedades establecidas en ríos y religión politeísta. Pues ya lo acabamos de decir. Entonces, si sustituimos, si quitamos la letra B, sería ACDE. ACDE. Y la respuesta es la letra D mayúscula. ¿Ok? Bien. Bien. Continuamos entonces. Inciso número 3. Las siguientes son 3 características que pertenecen a la Edad Media. Inciso A. Desaparece el esclavismo y aparece el sistema feudal. Es correcto. Desaparece el esclavismo de la Edad Antigua. Inciso B. Hay un enfrentamiento entre el cristianismo y el islam. Es correcto. Nosotros ya lo habíamos apuntado. Si algo caracteriza a la Edad Media es precisamente esa batalla que se da entre el cristianismo de Occidente y el islam de Oriente. Inciso C. Al final de la Edad Media surge Roma y Grecia. Falso. Roma y Grecia pertenecen a la Edad Antigua, no a la Edad Media. Son civilizaciones originarias. Letra D. Existieron 3 estamentos sociales: nobleza, clero y vasallos. Sí, es correcto, pertenece a la Edad Media. Por lo tanto, si quitamos, la letra C, nos queda A, B, D. Y A, B, D nos dice que la respuesta correcta es la letra B mayúscula. Bien, reactivo número 4. Subraya la letra de la secuencia correcta que une cada civilización con su aportación. Número 1, Grecia. Sí, Grecia aportó a la humanidad y lo usamos hasta hoy día, el concepto de democracia, que viene de demos, pueblo, y kratos, gobierno. Por lo tanto, democracia es el gobierno del pueblo, aportación de los griegos, ¿verdad? Número 2, India, con la letra número 2 con A, India con budismo. La India aportó la religión budista. Número 3, mayas, 3 con D. Los mayas eran muy buenos, ¿verdad? Eran famosos, fueron reconocidos pues porque el uso de la astronomía y el uso del cero, ¿verdad? Y número 4, Roma, pues con el derecho romano, ¿verdad? Que lo seguimos usando hasta hoy día, 4 con C. Por tanto, la respuesta es la letra B mayúscula. Y jóvenes, bueno, pues ha sido un placer poder estar un momento con ustedes para explicar este tema de las civilizaciones de la antigüedad y espero que nos veamos pronto en clase. Hasta la vista.